Utilización de los carriles en la calzada. En este capítulo analizaremos todo aquello que la ley de tráfico dispone en relación con el uso que deban hacer de la calzada aquellos vehículos a los que se les reserva su utilización, automóviles en general y vehículos especiales que superen los 3.500 kilos de masa máxima autorizada. La más básica de las normas que establece la ley de tráfico al utilizar la calzada es la que determina el lado por el que se deberá circular, el derecho, y la forma de hacerlo, lo más próximo posible al borde de la calzada. De esta forma, lo que se pretende es dejar libre en todo momento la mitad que se utilice en el sentido contrario a aquel en el que circulamos nosotros, de tal forma que el cruce con otro vehículo siempre se pueda realizar con seguridad. Aunque la aplicación de esta norma resulta vital en todo momento, adquiere una mayor importancia al circular por curvas y cambios de rasante en los que no exista visibilidad suficiente. Aunque poco frecuente, cuando la vía presente una única calzada con doble sentido de circulación y 3 carriles, deberemos tener en cuenta lo siguiente. En estas vías deberemos circular por el carril de la derecha según nuestro sentido de circulación. El carril central podrá ser utilizado tanto por los vehículos que circulen en un sentido como por los que circulen en el otro, pero ni a la vez ni para una maniobra cualquiera. Este carril solo podrá ser utilizado o bien para cambiar de dirección a la izquierda o bien para efectuar un adelantamiento. El carril situado más a la izquierda nos estará totalmente prohibido. Cuando en la calzada encontremos más de un carril en nuestro sentido de circulación, la forma de utilizarlos será distinta dependiendo de si circulamos en ciudad o en carretera. En aquellas vías de poblado que presenten varios carriles en el mismo sentido, si los carriles no están delimitados mediante marcas longitudinales, quedaremos obligados a utilizar el carril de la derecha. Los restantes carriles de nuestro sentido podrán ser utilizados para adelantar, hacer giros a la izquierda o cuando las circunstancias del tráfico puedan hacerlo aconsejable. Por el contrario, si los carriles sí están delimitados en la calzada con marcas longitudinales, no tendremos una especial obligación de circular por el carril de la derecha, sino que podremos circular por aquel que más convenga a nuestro destino, aunque éste esté lejano. Pero presta atención, porque esto de que en ciudad se pueda circular por el carril que más convenga no es una regla que se aplique en el 100% de los casos, ya que tiene sus matices. En primer lugar, aquellos vehículos que en carretera estén obligados a circular por el arcén no podrán circular en poblado por el carril que más les convenga, debiendo circular por el carril de la derecha, salvo que quieran adelantar o girar a la izquierda. Para el cambio de dirección al lado izquierdo, deberán situarse en el carril que corresponda cuando se encuentren próximos al lugar en el que se vaya a realizar la maniobra. En segundo lugar, cuando se trate de autopistas o autovías que discurran dentro de poblado, los carriles deberán ser utilizados del mismo modo que en vías fuera de poblado con varios carriles en el mismo sentido. ¿Y cómo se utilizan los carriles en carretera? Bueno, pues en carretera, estén delimitados los carriles o no lo estén, deberemos circular siempre por el carril de la derecha. Solo podremos utilizar el segundo carril y siguientes en una de estas dos situaciones: para hacer un adelantamiento o cuando las circunstancias del tráfico así lo aconsejen. Habrá que hacer un matiz a esta norma en el caso de vehículos con remolque de más de 7 metros de longitud, así como en el caso de camiones y vehículos especiales, ambos con más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Cuando estos vehículos necesiten hacer un adelantamiento o cuando las circunstancias del tráfico así lo aconsejen, podrán abandonar el carril derecho y utilizar el segundo, teniendo prohibido utilizar del tercero en adelante. En cualquier caso, todo vehículo que finalice un adelantamiento deberá retornar al carril derecho gradual y progresivamente sin causar molestias al vehículo adelantado. Igualmente se estará obligado a retornar al carril derecho tan pronto como las circunstancias lo permitan. Una vez que hemos visto las reglas que rigen de forma general la utilización de los carriles,
pasemos a descubrir lo que la ley preceptúa para otros carriles con finalidades concretas. Comencemos, por ejemplo, por aquellos que pretenden mejorar la fluidez de la circulación. En algunos tramos de vías interurbanas, con pendiente ascendente, lo pronunciado de esta puede hacer que ciertos vehículos tengan dificultad para alcanzar una cierta velocidad, con el objeto de que estos vehículos más lentos no dificulten la fluidez del tráfico. Se reservan carriles para el tráfico en función de la velocidad señalizada con la señal que ves ahora mismo, de tal modo que seguimos aplicando las mismas normas sobre utilización de los carriles que hemos comentado anteriormente, pero con el añadido de que para poder utilizar otro carril distinto al de la derecha, será necesario alcanzar una cierta velocidad mínima. Es importante no perder de vista que todos los vehículos, todos, están obligados a utilizar el carril de la derecha siempre, circulen a la velocidad a la que circulen. Los vehículos que no puedan alcanzar la velocidad mínima fijada por la señalización son los que no podrán abandonar el carril derecho bajo ningún pretexto, mientras que aquellos que sí sean capaces de superarla sí que podrán abandonar ese carril para adelantar, debiendo volver al carril derecho tan pronto como las circunstancias lo permitan. Con el fin de mejorar en las vías de poblado la fluidez de los vehículos de transporte colectivo de viajeros, se reservan carriles para ese tipo de vehículos, delimitándolos con una línea de trazo sensiblemente más grueso de lo normal y con una inscripción en su interior haciendo mención a estos vehículos. Si la inscripción hiciera mención al taxi, estos también podrán hacer uso del carril en cuestión. Estos vehículos podrán abandonar el carril cuando les resulte conveniente, aun cuando la línea sea continua. El resto de vehículos tendrán prohibida la utilización de ese carril, salvo cuando se trate de atravesarlo para hacer un giro o para realizar una parada o estacionamiento fuera del carril, que nos encontremos cerca del lugar en cuestión y que la línea sea discontinua en ese tramo. Aunque la ley de tráfico no lo contempla, de un tiempo a esta parte, los ayuntamientos de algunas ciudades también permiten a las motocicletas la utilización de esos carriles. Los carriles para vehículos con alta ocupación, carriles VAO, son carriles que únicamente podrán ser utilizados por turismos, motocicletas y vehículos mixtos adaptables, todos ellos sin remolque, siempre y cuando no excedan de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y vayan ocupados por un determinado número de personas que establece la autoridad competente y que puede ser variable. Si cualquiera de estos vehículos ostenta el distintivo que ahora mismo ves en pantalla, podrá utilizar los carriles VAO aun cuando no vaya ocupado por el número de personas que se fije. Además de los vehículos que hemos mencionado, también pueden entrar a estos carriles los autobuses en general, independientemente del número de ocupantes, así como los vehículos en servicio de urgencia o los de mantenimiento de la vía. Si en una calzada con doble sentido de circulación encontramos unas marcas dobles y discontinuas delimitando un carril por ambos lados, sabremos que se trata de un carril reversible. Mientras que el resto de carriles tienen siempre el mismo sentido de circulación, en los carriles reversibles la circulación se podrá realizar unas veces en un sentido y otras en el contrario. El sentido de circulación que se conceda en cada momento a ese carril vendrá indicado por una señalización especial que se denomina semáforo cuadrado o de carril. Cuando el semáforo presente una flecha verde, indicará que el carril puede ser utilizado por aquellos conductores hacia los que se dirige la luz del semáforo, mientras que si presenta una aspa roja, indicará que no podrán utilizar el carril sobre el que está colocado. Si la flecha es oblicua y de color amarillo o blanco, indicará la necesidad de desplazarse lateralmente hacia el carril hacia el que apunta la flecha, ya que el carril sobre el que está colocado va a quedar cerrado. La única regla especial que se establece para la circulación en esta clase de carriles es la de que todo aquel vehículo que lo ocupe deberá hacer uso en todo momento del alumbrado de corto alcance, también llamado alumbrado de cruce. Si los carriles reversibles son más bien propios de las vías de poblado, los carriles de sentido contrario al habitual lo son de las vías situadas fuera de las poblaciones.
Cuando sea necesario dar algo más de fluidez a la circulación en uno de los sentidos, la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá quitar un carril a uno de los sentidos, normalmente utilizando una serie de conos, para dárselo al tráfico del otro sentido, haciéndolo funcionar de este modo en un sentido contrario al que habitualmente tiene. Por estos carriles de sentido contrario al habitual, únicamente podrán circular motocicletas y turismos, sin remolque, y deberán hacerlo con las luces de corto alcance encendidas, ya sea de día o de noche, y a una velocidad mínima de 60 y máxima de 80 km por hora, salvo que la señalización indique otros límites. En ningún caso podrán atravesar la línea de conos ni desplazarse al carril normal. A los vehículos que circulan en el sentido normal de circulación también se les prohíbe atravesar la línea de conos o desplazarse lateralmente al carril que está siendo utilizado en ese momento en sentido contrario. Para mayor seguridad de la circulación ante la excepcional utilización de la calzada en ese momento, los vehículos que circulen en el sentido normal también deberán hacer uso del alumbrado de corto alcance las 24 horas del día. En cuanto al límite de velocidad, deberán igualmente circular a una velocidad mínima de 60 y máxima de 80 km por hora cuando dispongan solamente de un carril de circulación. Si después de habilitar el de sentido contrario todavía les quedara más de un carril, no les será aplicable el límite mínimo y máximo a menos que así lo establezca la señalización. Otro carril destinado a mejorar la fluidez del tráfico en determinadas situaciones será el carril adicional. En este caso, partimos de una calzada con doble sentido de circulación y arcenes. Si la intensidad del tráfico en un sentido se prevé elevada, se colocan conos en un determinado punto de la calzada de tal forma que se modifica el uso de la plataforma. Es como si a los vehículos que circulan en un sentido y otro se les empujara contra el arcén, de tal modo que generamos en el centro de la plataforma un espacio suficiente como para permitir la circulación de otra fila de vehículos. A esta nueva fila de vehículos la llamaremos carril adicional. Puesto que bien pudiéramos decir que en este tipo de carriles circularíamos como sardinas en lata, la ley obliga a todos los carriles, tanto al adicional como a los que lo hacen utilizando los arcenes, a hacer uso de las luces de corto alcance y a circular a una velocidad mínima de 60 y máxima de 80 km por hora, salvo que se indique otra cosa. Para finalizar este capítulo, conozcamos otra serie de carriles que no están destinados a dar fluidez al tráfico, sino que están pensados para ciertas maniobras. El carril de espera es aquel que se habilita para que los vehículos que pretenden girar a la izquierda en una intersección puedan permanecer a la espera del momento adecuado para completar la maniobra sin causar molestias al resto del tráfico. El carril de aceleración o de entrada es un carril que está pensado para permitir que adaptemos nuestra velocidad a la de la vía a la que pretendemos incorporarnos. Al principio del carril deberemos comprobar si va a ser posible la entrada y si esta es posible, aceleraremos lo necesario para, al final del carril, incorporarnos a la nueva vía. El carril de deceleración o de salida también nos permite adaptar nuestra velocidad a la de las nuevas condiciones que encontraremos al abandonar una vía para tomar otra. En este caso, convendrá entrar en el carril de salida tan pronto como sea posible y perder la velocidad necesaria una vez dentro de ese carril.